El tema de hoy día, hermanos, sabe que estamos en esta serie que habla acerca del matrimonio, fortaleciendo el matrimonio. El tema de hoy día es la unidad mediante la comprensión del propósito de Dios para el matrimonio. Todo lo que nosotros encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que nosotros encontramos ahí, hermano, es importante. Nosotros leemos la palabra de Dios, porque al final, es Dios que está hablando por medio de la palabra. Sin embargo, hay ciertas verdades que muchas veces son enfatizadas, son repetidas varias veces. Y en esta enseñanza que vamos a ver hoy día, vamos a estudiar y vamos a considerar el plan de Dios para el matrimonio, según Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25. Y vamos a ver los conceptos de dejar unirse y ser una sola carne en el matrimonio. Según lo que nosotros leemos en la Biblia, hermano, hay una sola declaración acerca del matrimonio que Dios incluye 4 veces en la Biblia. Génesis 2:24, Mateo 19:5, Marcos 10:7 al 8 y Efesios 5:31. Y esto es lo que dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estos versículos o esta parte de la palabra, Dios la introduce dentro de la Biblia 4 veces en toda la Biblia. Dios hace esa declaración acerca del matrimonio 4 veces. Una vez en el Antiguo Testamento y 3 veces en el Nuevo Testamento. Una vez antes de la caída y 3 veces después de la caída. Esta declaración entonces vemos que contiene el propósito matrimonial de Dios para que el hombre perfecto, como era antes de la caída, esta declaración era para ese hombre que era perfecto antes de la caída, pero también esta declaración es para el hombre después de la caída o el hombre pecador. Contiene esta declaración el plan de Dios para todos los tiempos para lograr un buen matrimonio. Un buen plan es tan necesario, hermano, para un buen matrimonio como para una buena construcción. No podemos construir algo si no tenemos un plan. Y asimismo el matrimonio necesita un plan. Esta verdad que nosotros leímos se repite 4 veces y está explicándonos cuál es el propósito del matrimonio. La forma en que nosotros podemos conseguir que en nuestro matrimonio haya unidad. Y cuando nosotros queremos conseguir esa unidad, la única manera de conseguirlo es siguiendo el plan de Dios mismo que Él ha establecido en su palabra para el matrimonio. Hoy en día, muchos matrimonios tristes hay en el mundo, hermano, en todas partes, matrimonios tristes e insatisfechos, no solo entre los que no son creyentes, sino que también entre los cristianos, entre personas creyentes. Esta tristeza es causada, hermano, en gran manera, o este problema que hay entre los matrimonios es causado muchas veces por la falta de atención a lo que Dios nos habla en su palabra, el plan que Dios tiene para el matrimonio en su palabra. Pero entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es el plan de Dios para el matrimonio que involucra el matrimonio según Dios? Bueno, Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25 nos dice este plan. ¿Usted tiene su Biblia ahí? Abra su Biblia ahí en Génesis capítulo 2. Versículo 18 al 25, lo leemos una vez más. Nos ponemos de en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así la palabra de Dios, versículo 18 al 25 de Génesis 2. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán,
Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Incline su rostro. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en este momento que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa. Mi Dios del cielo, gracias porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Hemos adorado, hemos glorificado tu nombre, hemos exaltado tu nombre, Señor, y ahora queremos que tú hables a nuestras vidas por medio de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, y pueda cambiar nuestras vidas y nosotros obedecer a lo que tú nos mandas en tu palabra. Oh Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos, por favor. Gracias te damos, Señor Espíritu Santo. Te pido que tú me llenes, Señor, en este momento y que pueda impartir esta palabra a esta iglesia santa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y repetimos todos juntos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Puede tomar su asiento? ¿No? Dice el resumen de esta enseñanza, dice así: dejar, unirse y ser una sola carne constituyen los fundamentos de la comprensión bíblica del matrimonio. Génesis 2:24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Punto número 1, separación de los hijos y sus padres. La primera institución o la primera mandato en el plan de Dios para el matrimonio señala que el esposo y la esposa deben dejar a sus padres y a sus madres. Ahora la pregunta es: ¿qué significa dejar a padre y a madre? O mejor dicho, ¿qué no significa dejar a sus padres? Número 1, no significa abandonar y dejar por completo a los padres, en donde ya no tenemos ninguna relación y estamos aislados completamente. Este verso, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, no apunta, hermano, a que nosotros tengamos una ruptura total con nuestros padres y ya no comunicarnos más con ellos. Pero sí habla de una separación que es muy fuerte. Número 2, tampoco significa una separación geográfica, en donde me vaya a vivir a otro país. Muchas veces vivir demasiado cerca de los padres al comienzo del matrimonio puede hacerse difícil esta parte de dejar a los padres. Pero es posible dejar al padre y a la madre y aún vivir a la casa que está a la par. O a la inversa, vivir lejos, y es posible, hermano, vivir a miles de kilómetros de distancia de los padres y no dejarlos. De hecho, es posible a veces que los padres ya hayan partido de este mundo y aún así no se haya separado completamente del padre. Entonces, o de la madre. Entonces, dejar no está hablando de abandono completo, ni tampoco distancia geográfica. Pero entonces, ¿qué significa entonces dejar padre y madre? Bueno, dejar a sus padres significa que su relación con ellos debe cambiar radicalmente. Significa que establecen una relación adulta con sus padres. Se demuestra una separación entre los padres cuando se establece una relación adulta con ellos, cuando muchas veces, hermanos, cuando estábamos nosotros niños, bebés, nosotros éramos dependientes de nuestros padres. Necesitábamos de ellos para todo, para que nos alimentaran, para que nos bañaran, nos vistieran. Pero cuando ya crecemos y sobre todo cuando ya nos casamos, debe de haber esa independencia, ese dejar, un corte en esa autoridad. Los padres no pueden seguir ejerciendo autoridad sobre un hombre o una mujer que ya está casada. El casado deja de actuar como el niño o la niña de la casa. Número 2, dejar significa que tendremos una conexión más cercana con las ideas, opiniones y prácticas de nuestro cónyuge,
que con la de nuestros padres. Vamos a dejar de pensar de la manera que siempre hemos pensado y nuestras ideas ahora como casados van a estar más acorde con las de mi cónyuge que con las ideas de mi papá o de mi mamá. Con esas ideas que tenía. Muchos matrimonios tienen problemas con eso porque dicen, no, es que mi papá o mi mamá hacía las cosas así. Y ahora nosotros, cuando nos casamos, estamos llamados a formar una nueva familia donde hay una nueva unidad. Ahora ya no es con mi padre y mi madre, sino que ahora es con mi cónyuge. Y esa nueva unidad debe ser unidad de pensamiento y de ideas. Y eso hace parte de dejar a padre a madre. No solamente nos alejamos en un sentido, sino que también nos alejamos aún de ideas y empezamos a construir nuestra nueva familia. Número 3, dejar significa que no debe estar esclavizados a sus padres en cuanto a afecto, aprobación, ayuda financiera y consejo. Pastor, entonces, ¿los padres no pueden ayudar a sus hijos financieramente? No, no significa eso. ¿Quiere decir entonces que los padres no pueden darles un consejo a sus hijos? No, no es eso. Pero sí, el nuevo matrimonio, la nueva pareja no debe estar esclavizado a esas relaciones. Es decir, un hijo casado, una hija casada no puede estar dependiendo en efecto, aprobación, ayuda financiera y consejo de sus padres. Hay hijos que ya están casados, pero dependen de la aprobación de sus padres. No hacen nada si su papá o su mamá le dice que sí está bien o no está bien. No logran hacer nada en sus vidas si primero papá y mamá no le dice, hazlo, hijo. Y si sus padres no se los aprueban, entonces no son capaces de hacer cosas. Hijos que se meten en una cantidad de deudas y después los padres tienen que pagarlas. No puede el padre, no puede el hijo, el que está casado, hermano, depender ahora de su padre. Número 4, dejar significa que deben eliminar interacciones nocivas con los padres. Cuando nos separamos de nuestros padres, una de las partes difíciles y fuertes es que hacemos un corte con los patrones pecaminosos que había en nuestra familia. Debemos hacer un corte. Porque si queremos seguir el patrón de Dios, hermano, no podemos seguir ese patrón si nosotros continuamos con los patrones pecaminosos que nuestra familia tiene. Y cada uno de nosotros sabemos qué patrones pecaminosos hay en nuestra familia. Hay ciertos tipos de patrones en nuestras familias en las que si nosotros seguimos en esa misma línea, hermano, vamos a seguir cayendo en pecado. Y por eso debemos de dejar, para no seguir en ese modelo pecaminoso que ellos están llevando. Patrones de infidelidad, patrones de falta de integridad en sus finanzas. Y podemos seguir. ¿Cuántos patrones pecaminosos hay a veces en la familia? Que si el nuevo esposo no aprende y nueva esposa no aprende a dejar, seguirá con eso. Número 5. Dejar significa que deben dejar de procurar que su cónyuge cambie solo porque a sus padres no les gusta cómo es él o ella. Tengo a mi esposo y mis papás no les gusta algo de él o de ella, entonces mi insistencia es intentar cambiarlo a él o a ella porque a mi papá o a mi mamá no le gusta algo de ella. Hay que entender que nos casamos con esa mujer o ese hombre y no con nuestros padres. ¿Amén o no amén? Seguimos. Siguiente punto. Dejar significa que deciden que la relación marido y mujer tiene prioridad sobre toda otra relación humana. Con quien el Señor me ha mandado o me manda a ser uno solo, no es con mis padres, no es con mis hermanos, no es con mis hijos. La prioridad de mi vida en el contexto, hermano, en relaciones de otras personas es con mi esposa, por encima de mis relaciones, aún en el ministerio.
Hay matrimonios que viven un patrón pecaminoso en su casa, poniendo muchas veces a sus hijos como el centro de la vida familiar. Y el centro de la vida familiar no son los hijos. Cuando son cristianos, el centro debe ser Dios. Y la relación prioritaria después de Dios, hermano, es con mi esposa o con el esposo. La mejor manera de criar a los hijos es siendo buenos esposos y buenas esposas. Hermano, los hijos no necesitan padres que por querer complacerlos a ellos, cada día su relación se está deteriorando en su vida familiar. Los que somos padres, nuestra meta es preparar a nuestros hijos para que nos dejen y se unan a alguien más. Escuche, no solamente cuando nosotros nos casamos dejamos a padre y a madre, sino que queremos, hermano, si nosotros queremos un matrimonio bíblico para que nosotros podamos más tarde ser buenos suegros también. ¿Quiere usted ser buen suegro, buena suegra? No mucho. Hermano, yo pienso en esa bendición que mi esposa y yo tenemos, que Kenia y yo tenemos, que podamos ser buenos suegros para la esposa de Jeremy, para el esposo de Yesimiel, para el esposo de Abigail. Y desde ya estamos orando y pidiéndole a Dios y preparándonos para eso. Pensando que en un día ellos se van a ir de la casa, se van a casar. Padres, preparemos nuestros corazones para que los hijos, como dice la Biblia, sean como flechas que ponemos en un arco y las lanzamos para que vivan su vida. Entonces, preparémonos nosotros, pero también los estamos preparando a ellos para que un día se vayan y que intencionalmente, hermano, yo estoy también fortaleciendo mi relación, mi unión con mi esposa, porque un día los hijos se van. Hermanos, nuestra vida no debe girar alrededor de nuestros hijos, porque cuando nosotros hacemos de nuestros hijos el centro de todo, entonces los va a transformar en inválidos emocionales, porque no van a poder entonces hacer nada si papá y mamá no está presente. Nosotros debemos prepararnos para el día en que nuestros hijos se vayan, cultivando intereses comunes, aprendiendo a hacer cosas juntos y profundizando la relación con ellos. Cuando nuestros hijos se casan, no debemos procurar, hermano, organizar sus vidas. Y eso es lo que muchas veces hay padres que hacen. Están siempre queriendo que sus hijos vivan las vidas que ellos no vivieron. Nosotros debemos de permitir que el joven esposo sea la cabeza de su casa y que él mismo tome las decisiones y que considere a su esposa y no a los padres como responsabilidad primaria y su ayuda. Debemos alentar a nuestras hijas, aquellos que tenemos hijas, debemos de alentar a nuestras hijas a que cuando ellas se casen aprendan a depender de su esposo y no de nosotros en cuanto a dirección, ayuda, compañerismo y afecto. Y cuando hablamos de ayuda, hermano, no es que ya no los vamos a ayudar a nuestros hijos y después de que se vayan, bueno, váyanse, ya nunca más queremos saber de ellos. No. Nosotros podemos seguir ayudándolos como hijos, pero hermano, en casos extremos. Hay un caso de enfermedad, bueno, podemos ser de ayuda para nuestros hijos. Hay una emergencia, podemos ser ayudas. Y hermano, podemos decir que a veces que es parte de nuestra responsabilidad también ayudarlos en momentos difíciles. Pero que el nene o la nena se vaya de viaje a vacacionar y mamá, ¿te dejo a los hijos? Hay que tener cuidado ahí. Punto número 2. El esposo y la esposa deben unirse el uno al otro. Génesis 2:24 dice, y se unirá a su mujer. Esta es la segunda instrucción del plan de Dios para el matrimonio, y es que el marido y la mujer deben unirse el uno al otro. ¿Qué significa? Bueno, número 1, que divorcio no debe ser la palabra favorita dentro del matrimonio.
En nuestra época, hermano, mucha gente, muchos jóvenes, muchos que están en esta etapa de casarse, parecen que quieren casarse, pero con la idea de que si su matrimonio no funciona, bueno, pues pueden obtener el divorcio y no hay problema. Muchos cuando se casan, hermano, prometen ser fieles hasta la muerte, pero mentalmente añaden, a menos que nuestros problemas sean demasiado grandes. Algunos sugieren que nosotros deberíamos de renovar nuestro compromiso matrimonial cada año para entender a qué nos estamos comprometiendo. Para algunos el matrimonio muchas veces se convierte en algo de conveniencia y de suerte, y que puede ser muy pasajero. Todo depende de cómo nos vaya en la vida, seguimos juntos. Todo depende de cómo caigan las cartas, pues así seguimos juntos, y si no, pues no. Y Cristo dice, en Marcos capítulo 10, versículos 7 al 9, dice, esto explica por qué un hombre dejará a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno. Oiga lo que dice, que nadie separe lo que Dios ha unido. El matrimonio entonces, hermano, no es una cuestión de suerte, sino que es una elección que yo hago. No es solo un asunto de conveniencia, sino un asunto de obediencia. No depende de cómo caen las cartas o cómo nos va, sino que nosotros cuando nos casamos estamos dispuestos y decididos a trabajar para que nuestro matrimonio tenga éxito. Número 2, un buen matrimonio está basado más sobre compromiso que sobre sentimientos o atracción física. Dios le habla al pueblo de Israel y lo reprende por su infidelidad y le recuerda su pacto con Leví, y que ese pacto era irrevocable, igual que el pacto matrimonial al cual nosotros nos comprometemos cuando nos casamos. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel en Malaquías capítulo 2 versículo 14. Dice, mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El escritor de Proverbios nos habla de aquella mujer que dice que se olvida del pacto que ella ha hecho. Proverbios 2:17 dice, la cual, esta mujer, abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Por tanto, cuando dos personas se casan, prometen, hermano, que serán fieles el uno al otro, pase lo que pase. Cuando yo le dije sí a mi esposa, le digo no al resto de las mujeres del planeta. Y lo mismo hace mi esposa. Cuando me dijo sí, ella está diciendo no al resto de hombres que pueda venir. La esposa promete que será fiel, aunque el esposo engorde, se ponga calvo, aunque tenga que usar lentes, aunque pierda su salud. Tiene que ser fiel en medio de la riqueza, aunque pierda la riqueza. Si tiene empleo o no tiene empleo, si es atractivo o no es atractivo, y aunque aparezca alguien más bonito. El esposo promete ser fiel aunque la esposa pierda su belleza y su atractivo, y que las curvas que tenía se vuelvan líneas rectas. El esposo promete ser fiel aunque la esposa no sea tan cuidadosa, ahora no hay amén. Aunque la esposa no sea tan cuidadosa, aunque no sea tan ordenada, aunque no sea tan sumisa como él quiere, aunque no satisfaga sus deseos sexuales completamente, aunque gaste el dinero, aunque sea una mala cocinera. Siguiente punto. El matrimonio significa que el marido y la mujer entran en una relación
por la que aceptan total responsabilidad y se comprometen el uno al otro sin tomar en cuenta los problemas que puedan surgir. En muchos sentidos, el casarse, hermano, se parece mucho a lo que es la conversión cuando nosotros nos entregamos nuestra vida a Cristo. Cuando una persona se convierte, deja su antigua manera de vivir, deja su justicia propia, sus propios esfuerzos para salvarse y entonces se entrega a Cristo, quien murió en lugar de los pecadores. En ese acto de entrega, en que yo me entrego a Cristo, hermano, entonces yo me entrego, pero me comprometo con Cristo también. La esencia misma de la fe salvadora es una entrega personal y total a Cristo, en la que una persona, oiga, se compromete total y completamente a servirle a Cristo, a amar a Cristo, a ser fiel a Cristo, sin tomar en cuenta cómo se siente y qué problemas puedan venir a su vida. Pablo dice esto en Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Esas cosas las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo, oiga, mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. De la misma manera, cuando yo me entrego a Cristo y yo le doy mi fidelidad, mi vida a Cristo y quiero serle fiel, de la misma manera, el matrimonio, según Dios, involucra una entrega total e irrevocable de dos personas, la una a la otra. El matrimonio, según Dios, involucra, oiga, adherirse el uno al otro en enfermedad, en salud, en pobreza, en riqueza, en alegrías, en tristeza, en gozo, en dolor, en tiempos buenos, en tiempos malos, en acuerdos, en desacuerdos. El matrimonio, según Dios, significa, hermano, que deberán enfrentar esta pareja, unidos ahora, deberán enfrentar problemas, cambiar de opiniones acerca de ellos, buscar la ayuda de Dios, resolver los problemas juntos en lugar de escapar de ellos, porque no hay salida del matrimonio. Están comprometidos el uno al otro de por vida. Deben adherirse el uno al otro hoy, mañana, pasado mañana, la otra semana, el otro mes, el otro año y hasta que los dos mueran o Cristo venga. Punto número 3, la unión de dos en uno solo. Génesis 2:24 dice, y serán una sola carne. La tercera instrucción del plan de Dios para el matrimonio involucra ser una carne. Ahora mire esto, dice, número 1, la expresión máxima de esto se refiere a relaciones íntimas o unión física. O sea, el ser una sola carne, esto es la expresión más gráfica y más puntual de lo que significa ser una sola carne, la unión en la intimidad. Cuando se unen en intimidad, llegan a ser una sola carne. Por eso Pablo da esta advertencia en 1 Corintios 6:16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Por eso dice, los dos serán una sola carne. Las relaciones íntimas en el matrimonio, si lo ponemos como una ilustración, hermano, sería como la cereza en el postre. Es simplemente la representación de una unidad completa que debe haber en el matrimonio. Una unidad completa que debe ser una unidad de mente, espíritu, emocional, financiera, unidad de propósitos y que toda esa unidad se manifiesta de forma física en la intimidad matrimonial. Dentro de los límites del matrimonio, las relaciones sexuales son sanas
buenas y hermosas. Pero fuera del contexto de lo que es dejar padre y madre y unirse a su mujer, son feas, desagradables y pecaminosas. Mire lo que nos dice el escritor de Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. De manera que ser una sola carne involucra más que el acto de intimidad. Ser una sola carne, mire, es como una pirámide que va subiendo de unión emocional, de unión de propósitos, unión espiritual, y el símbolo de la culminación es una entrega total a la otra persona. La unión en la intimidad. Esa es ser una sola carne. En consecuencia, entonces, si toda esa unión que viene desde abajo, la unión emocional, la unión de propósitos, la unión espiritual y otras cosas, hermano, si todo eso no se ha dado, las relaciones sexuales pierden su sentido. Pierden completamente el sentido. Si yo no estoy unido a mi esposa en lo espiritual, en lo emocional, en los propósitos, en lo material, la unión en la intimidad pierde su sentido, porque esa unión en la intimidad es la culminación de todo lo anterior. ¿Se da cuenta por qué los matrimonios no llegan a ser felices? No llegan, hermano, a ese propósito que Dios tiene, porque nunca tuvieron esa unión en lo emocional, en los propósitos, en lo espiritual. Y muchas veces cuando hay problemas en el matrimonio bueno, ese es tu problema, ese no es mi problema. Entonces pierden la unidad. El matrimonio es una entrega total y un compartir totalmente de la persona total con otra persona hasta la muerte. El propósito de Dios es que cuando dos personas se casan, deben compartir todo: sus cuerpos, sus posesiones, sus ideas, sus habilidades, sus problemas, sus éxitos, sus sufrimientos, sus fracasos, etcétera, etcétera, etcétera. El esposo y la esposa son un equipo, y lo que cada uno hace debe ser por amor a la otra persona, o por lo menos no dañar al otro. Cada cosa que yo hago en mi matrimonio debe ser por amor a la otra persona. Mire lo que nos dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora dice, ¿ya vio, hermano, esposo? Tiene que amar a su esposa. Bueno, a la mujer también se lo dice. Proverbios capítulo 31, versículo 11 le dice a la mujer: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal. ¿Qué dice? ¿Cuándo dice? ¿Solo mañana? ¿Cuándo? Todos los días de su vida. No depende de que si estoy enojada o no estoy enojado. No depende de qué humor tenga el esposo o la esposa. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Y el esposo ama a la mujer como a su propio cuerpo. Hermano, los esposos ya no son dos, sino una carne. Y ese concepto de una carne debe manifestarse de maneras prácticas, tangibles, que se muestren, que se miren. Dios no desea que solo sea algo, hermano, que bueno, qué bonito que los dos sean una carne, sino que eso sea una realidad. La intimidad total y la unidad profunda son parte del plan de Dios para un buen matrimonio. Número 2. Ahora bien, la intimidad total y la unidad profunda no significa una total uniformidad e igualdad. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, cuando nosotros miramos nuestro cuerpo, hermano,
Nuestro cuerpo se compone de muchas partes diferentes. Mis manos no hacen la misma tarea que mis pies. Mi corazón no hace el trabajo de mi hígado. Hay una diversidad en mi cuerpo. Sin embargo, aunque todo en mi cuerpo es diferente, todo está unido. Hay una gran diversidad, pero hay unidad. Las partes de mi cuerpo se ven distintas y actúan de manera diferente, pero cuando una parte funciona, cada parte de mi cuerpo que funciona trabaja para el beneficio de las demás partes, o por lo menos no la va a herir. Del mismo modo, el esposo y la esposa pueden ser diferentes en algunos aspectos, pero no deben de permitir que esas diferencias obstaculicen la unidad. Porque el propósito de Dios para el matrimonio es que nosotros seamos unidos el uno al otro. Sin embargo, usted y yo sabemos que la total unidad no se logra fácilmente. No se logra. Punto número 3. ¿Por qué no se logra esa unidad? Bueno, el obstáculo número 1 para el logro de la unidad en nuestro matrimonio es nuestra pecaminosidad. En Génesis capítulo 2, versículo 25, inmediatamente después de que Dios le dijo al esposo, a Adán y a Eva, que serían una sola carne, el versículo 25 dice, y estaban ambos desnudos, Adán y Eva, y no se avergonzaba. Ahora, la desnudez de Adán y Eva, hermano, no es algo para que, así como hacen algunos, vivir desnudos toda su vida, como a veces hacen en algunas partes. No, esto ocurrió antes de que hubiera otras personas alrededor de Adán y Eva. Adán fue el único ser humano que vio a Eva desnuda y Eva fue el único ser humano que vio a Adán desnudo. Es más, esto sucedió antes de que ellos pecaran, porque después de que pecaron, mire lo que nos dice Génesis 3:7. Cuando ellos ya pecaron, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. En cuanto entró, hermano, el pecado al mundo, dice que comenzaron a cubrirse. Y este es un intento, el intento de cubrirse, hermano, era una evidencia de que estaban conscientes de su pecado delante de Dios. Inmediatamente, hermano, procuraron, cuando ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y el pecado entró, entonces inmediatamente quisieron esconderse de Dios o esconder su pecado de Dios. Aún más, al cubrirse o al intentar cubrirse, simbolizaban su esfuerzo por esconderse el uno del otro. Cuando entró el pecado, hermano, esa transparencia, esa unidad total que había en esa pareja se destruyó totalmente. Del mismo modo, cuando el pecado entró y estorbó la unidad de Adán y Eva, así nuestro pecado sigue siendo la gran barrera que estropea la unidad en el matrimonio el día de hoy. A veces la unidad matrimonial es destruida por el pecado del egoísmo. Muchas veces dentro del matrimonio nos comportamos egoístas. A veces la unidad es dañada por el orgullo. A veces esa unidad es quebrantada por el pecado de la amargura, de la ingratitud, de la terquedad, del vocabulario hiriente, del abandono, de la impaciencia, de la aspereza, de la crueldad. Todo eso viene, hermano, a estorbar la unidad en el pecado, en el matrimonio. Fue el pecado que destruyó la total unidad de Adán y Eva, y es el pecado que obstruye la unidad en los matrimonios del día de hoy. Entonces, termino con esto. Aquí es donde nosotros necesitamos a Cristo en nuestros matrimonios. Esto nos lleva entonces a nuestra necesidad, hermano, de Cristo en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. En primer lugar, necesitamos, hermano, que por medio de Cristo nosotros lleguemos primeramente a tener una buena relación con Dios. Todos somos pecadores y lo sabemos. Y cuando reaccionamos de manera pecaminosa,
Muchas veces herimos y lastimamos a esa persona que deberíamos de amar, quien es nuestra propia carne. Y solo por medio de Cristo puede haber una restauración de esa herida que hemos hecho. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 23, dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién nos ha reconciliado? Cristo. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermano, cuando yo entiendo el evangelio, cuando yo entiendo que Cristo me ha salvado, ahora yo puedo entender cómo puedo perdonar a la persona que me ha lastimado. ¿Por qué? Porque yo quiero perdonar así como Cristo me ha perdonado a mí. De manera que hasta que yo no entiendo plenamente el sacrificio de Cristo en la cruz para perdonarme a mí, yo no puedo entonces realmente tener una reconciliación con aquella persona que me dañó. Y qué doloroso es cuando el que te ha lastimado o la que te ha lastimado es nuestro esposo o nuestra esposa. Pero en Jesucristo hay restauración. Pero no puedo tener un matrimonio bíblico, hermano, si yo no estoy expuesto a las Escrituras. Yo no puedo tener un matrimonio bíblico si no estoy consciente o no estoy buscando de la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Yo no puedo tener un matrimonio bíblico si yo no estoy asistiendo a una iglesia, si no soy miembro de una iglesia, si no estudio la Biblia. Yo no puedo tener un matrimonio bíblico si no sé lo que Dios quiere para mí. Te pregunto, familias, ¿hicieron su culto familiar esta semana? Hermano, es necesario que nosotros como familias busquemos de Dios juntos. Si lo que está llenando nuestros matrimonios son las noticias, las redes, y no nos estamos saturando de la palabra de Dios para renovar nuestra mente y amar a nuestro cónyuge, ¿cómo vamos a entender el plan de Dios para nuestro matrimonio? ¿Cómo vamos a poder vivir un matrimonio bíblico cristiano si no conocemos lo que es un matrimonio bíblico cristiano? Necesitamos ser expuestos a la instrucción de Cristo por medio de su palabra. Solo por medio de Cristo podemos tener una buena relación con el Padre. Y solo por medio de Jesucristo podemos relacionarnos de una mejor manera los unos con los otros. Cristo vino al mundo, mi hermano, para destruir esas barreras que existen entre los hombres, además de que destruyó esa barrera que existía entre el hombre y Dios. Cristo es el que quiebra las barreras que existen entre los hombres, que anula la enemistad y hace que los hombres, hermano, puedan adorar a Dios y sean unos en Él. Pablo dice en Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Solo Él puede tomar a un hombre y una mujer pecadoras y egoístas y lograr que dejen a padre y madre y se unan y lleguen a ser una sola carne. De manera que si hemos de experimentar la unidad que Dios dice que es esencial para un matrimonio bueno, debemos acudir a Cristo.
porque Él quita las barreras, Él destruye las paredes que dividen, Él limpia el pecado, quiebra el poder del pecado que reina, libera al cautivo, le da el Espíritu Santo al hombre, el cual, hermano, produce en nosotros el espíritu, el fruto de amor, de gozo, de paciencia, de dignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de templanza. El Espíritu Santo es quien hace posible que un hombre y una mujer pecador dejen a padre y madre y se unan el otro y lleguen a ser una sola carne. Ahora, si usted no está en Cristo, si tal vez usted es una persona que simplemente asiste de vez en cuando a una reunión cristiana o de vez en cuando hace una oración, pero realmente usted no es cristiano, es una persona que no cree en Cristo, que no vive para Él. Usted no es una persona que no lee la Biblia o que no está interesado en Él. Quiero decirle algo. Lo que nos hace parte de la familia de Dios es que Jesucristo está intercediendo por nosotros delante del Padre continuamente. Y tenemos un abogado y un intercesor. Así que hoy en día Dios puede hacer algo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, para restaurarlos, para que logremos esa unidad que nosotros debemos de lograr en nuestras vidas. Quiero que se ponga de pie y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, gracias te damos.